hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, como ustedes pueden ver, se llama sensorial. Un título que alguno puede decir, ¿por qué usas títulos medios extraños? No, es que ahorita vamos a ver por qué se llaman así, sensorial. ¿Qué dice la parte de abajo? La función de la mente, ¿qué es? Pensar, ¿ok? Y la esencia del ser, sensorial, ¿ok? Muchas veces lo que usaba, la mente funciona para pensar y nuestra esencia de nuestra persona es sensorial, es decir, que hay que aprender a hablar con nuestro ser y no simplemente hablar con el intelecto. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces lo que quiero mostrarles ahorita es un método de lectura cuando uno empieza a leer la Biblia, aunque la tengamos como sea, no importa. Cuando nosotros nos acercamos a una Biblia en español, cuando veamos presentar el tema de hoy, se nos va a abrir un panorama un poco diferente, porque hay cosas en la Biblia que no se van a entender a través de si lo quiero entender aquí, no. Aunque lo leamos muchas veces, aunque queramos entenderle, la verdad es que no se va a entender al 100%. Podemos tener un concepto y muy buenos conceptos, pero las cosas que la Biblia nos pide que entendamos no se va a realizar a través de un buen concepto que se analice. Algunas palabras o algunos casos en la Biblia principalmente no se van a entender así, se van a entender cuando nosotros las hayamos experimentado. Y entonces vamos a comprender la lectura del por qué lo dijo y el por qué hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, por eso se llama sensorial, porque muchas cosas de la Biblia se van a realizar a través de lo que sentimos. ¿Pero qué voy a sentir? ¿Lo que yo siento, lo que dicte mi corazón? No, lo que las mismas palabras, como lo hemos experimentado en las lenguas semitas, en este caso hebreo y arameo, nos da un método que nos describe lo que nosotros le llamamos significados. En realidad no son significados abstractos, son significados que nos describen una sensación. Y es por eso que se llama sensorial, porque la descripción que nos va a dar, y ahorita les voy a poner unos ejemplos, nos da una descripción que no nos describe un concepto, puedo repetir, un concepto abstracto, sino que nos va a describir un concepto sensorial, que se experimenta a través de la acción y no del intelecto nada más. Y es por esta razón que muchas veces en la Biblia, Jesús, ahorita lo vamos a ver, Jesús nos dejó un mandamiento le dejó a todos sus seguidores. Obviamente los discípulos de aquella época, sus primeros alumnos, pues no están ahorita aquí, estamos nosotros. Y la palabra de Jesús es para siempre, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, aunque pasen generaciones y generaciones, mientras la palabra de Jesús siga manteniéndose viva, porque Él está vivo, y todos aquellos que nosotros queramos seguirles, hay mandamientos que se quedaron fijos. Pero muchas veces la tradición le hemos dado la vuelta a otro sentido, que ya no es lo que Él nos dijo, pero yo creo que si Jesús nos dice, esto háganlo o esto díganlo, es porque así les lo tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en nuestra tradición le hemos cambiado otros conceptos. Pero si Jesús dice, hazlo así, es porque Él sabía algo, que cuando nosotros lo viviéramos, íbamos a entenderlo por qué nos los dijo. ¿O no lo creen así? Yo creo que todo lo que Jesús dijo es porque tenía un principio muy importante, pero nosotros teníamos que seguirlo. Muy bien, vamos a entrar en el tema. Dice aquí, hay un método de interpretación ignorado por la hermenéutica occidental, pero fundamentalmente utilizado en las tradiciones semitas. Este método busca el significado de las raíces trilíteras de cada palabra, conectándolas, fíjense la descripción, conectándolas con las sensaciones que despiertan en nuestro cuerpo y en el sentido, que va mucho más allá de teología o dogmas. Es decir, lo que vamos a presenciar el día de hoy no son conceptos teológicos, ¿ok? No son dogmas, son cosas que nosotros ya hemos experimentado, como personas que hemos tenido un encuentro con Jesús, una relación con Dios, en la misma palabra. Que si nosotros dijéramos, oye, es que esto yo ya lo sentí, pero nunca me imaginé que esta palabra me la describiera. Y principalmente esta, ¿ok? O sea, lo que vamos a ver hoy es un método de lectura en la Biblia hebrea para que nosotros nos enriquezcamos más en nuestra lectura en español. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí? Ahora miren. Ciertamente, como les había mencionado, ciertamente hay narrativas bíblicas que suelen ser difíciles de comprenderlas, ya que para darles respuesta solo se pueden entender con la sensación interna de nuestro ser.
Por ejemplo, acá hay una cita bíblica. Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 esto, y dice, al entrar a una casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a ustedes. ¿Cómo explicamos esto? Aquí totalmente es una acción. Hay que realizar algo para poder entender lo que está aquí. Si nosotros queremos buscarle un sentido, le vamos a encontrar, pero va a quedar muy a la mitad. Fíjense, al entrar en la casa, salúdenla. ¿Cómo hay que saludarla? ¿Alguien sabe cómo hay que saludarla? No dice el texto, ¿verdad? Bueno, es lo que vemos aquí, que no lo dice. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a ustedes. ¿Cómo va a volver la paz? O sea, que la que tenía se desprendió de ti y después que no la quisieron regresó a ti, ¿o cómo la aplicamos aquí? Entonces, aquí hay cosas, ciertamente, que en el texto, más que entenderla, tenemos que vivirla para poder comprender qué nos quiere decir esto. ¿Ok? Ahora, mire, vamos a ver. Comúnmente preguntamos, ¿qué significa la palabra paz? ¿Qué creen? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sentir de la palabra paz? Y esto va a cambiar mucho la perspectiva de cómo vemos nosotros la lectura y principalmente cómo nosotros vamos a vivirla. Es decir, que la palabra que yo leo en la Biblia no solamente se quede plasmada en papel, con impresión, o que nada más se quede en la mente, sino que se pueda realizar en mi persona. Oye, pero ¿cómo lo puedo yo reflejar? Pues, ¿qué creen? Si las palabras nos dieran la propia descripción, yo creo que ya no hay que interpretar nada. Si las palabras, ahorita le voy a decir la metodología de la trilítera, creo que ustedes ya lo vieron un poquito, ya saben a qué me refiero, pero igual se los voy a mencionar ahorita. Si las propias palabras, es decir, si una palabra está compuesta por 5 letras, ya se lo he explicado más de una vez, pero igual para que recordemos algo. Si una palabra hebrea está compuesta por 5 letras, 3 de ellas es la raíz, eso se le llama trilítera. Y si esa raíz nosotros la rastreamos con otras palabras, tanto hebreo y en arameo, vemos sus significados y no son conceptos abstractos, nos describen acciones que se reflejan en nuestro interior. Y ya con esto dices, es que yo ya no tengo que interpretar nada. Las mismas palabras, su propia raíz me está describiendo qué es lo que yo debo de accionar. En otras palabras, hacer que las palabras sagradas se manifiesten en nuestra persona. Y ahorita vamos a ver cómo podemos estar atentos con eso. Ahora, comúnmente preguntamos, ¿qué significa la palabra? Porque necesitamos un significado, pero muchas veces nos quedamos nada más ahí. Y en la segunda ya no la preguntamos. ¿Cuál es el sentir? Eso es lo que quiero llegar con el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, vayamos con la sensación de la palabra Ishlama, es decir, paz. Pero ya si se dan cuenta, ya no nos fuimos con el significado de tal, nos fuimos con la sensación de tal palabra. Y ya esto ya cambió mucho. Y ahorita quiero escucharlos a ustedes que han experimentado con esta paz. ¿Sale? A ver si el mismo texto nos describe lo que ya vivimos previamente. Dice Lucas, en la Reina Valera contemporánea, dice, al entrar a la casa de Zacarías, es decir, María fue a visitar a Elizabeth, dice, María saludó a Elizabeth y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Fíjense qué dice aquí. Llegó María y saludó a Elizabeth. Y sucedió que Elizabeth, al escuchar el saludo, ¿qué pasó? Que la criatura saltó, en este caso era Juan, ¿no? El que conocemos como Juan el Bautista. La criatura saltó en su vientre cuando escuchó el saludo de María. O sea, su mamá lo escuchó y el niño brincó. ¿Pero qué le pasó a Elizabeth? Dice que recibió o fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibió? ¿Solamente por un saludo? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo le saludó María? Nosotros aquí no vemos cómo le saludó, ¿cierto? Pero si los llevara al texto arameo, el texto arameo ya nos dice qué palabra usó María para este saludo. Y entonces ya tenemos una referencia de investigación muy importante. Miren lo que el texto arameo dice. Al entrar a la casa de Zacarías, María le dijo Shlamá a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el Shlamá de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, de aquí ya tenemos que usó,
Se ha traducido como saludar porque también significa saludar a alguien, pero no nada más significa eso. Tiene otras cosas más que vamos a entender por qué María, por qué Juan saltó desde el vientre de Elizabeth y por qué ella tuvo la plenitud del Espíritu Santo al escuchar esta palabra. Nada más. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo opera? Entonces aquí ya nos vamos a dar cuenta del saber usar las palabras y no nada más repetirlas como una manera monótona. Cuando aprendemos a utilizar las palabras de una manera interna y no nada más por repetir, por una tradición, entonces muchas cosas podemos transmitir a los demás, ¿ok? Y principalmente a nosotros. Este es un caso, y ahorita vamos a examinarlo. Hay otro caso, dice, y el ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella, es decir, María, escuchó estas palabras, se sorprendió y preguntaba, ¿qué clase de saludo era ese? Pues claro, se sorprendió porque María no sabía latín. Nada, cierto, es broma, porque el salve es muy latín, ¿no? Salve, le dijo. Y fíjense lo que pasa, que María se sorprendió y preguntaba, ¿qué clase de saludo era este? Nosotros leemos esto y ya está, ahí quedó. Pero, ¿qué significa salve? Es como una manera de saludar a alguien, ¿no? De una manera muy en latín. Pero ella dice que se sorprendió de escuchar ese saludo, pues que le dijo, o cómo se lo dijo, o principalmente que le transmitió para que ella se sorprendiera y meditara sobre qué era ese saludo. Ahorita vamos a examinar ese detalle, porque recuerden que estamos viendo la palabra paz, la sensación de la palabra paz. ¿Sale? En arameo diría de esta manera, el mensajero entró en donde ella estaba y le dijo, Ishlamam lahim aliat taibuto, Marán Ameji. Cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió y se preguntaba, ¿qué clase de Ishlamá era ese? Yo entiendo, yo lo dejé así ahorita muy transliterado para que pudiéramos entender todo el saludo, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver en español. Y ella dice, cuando escuchó estas palabras, es decir, toda esta pronunciación, se sorprendió y se preguntaba, ¿qué clase de Ishlamá era ese? Es decir, esta palabra. Porque ella se sorprendió sobre cierta expresión. Pero ¿por qué se sorprendió? Entonces, otro caso. ¿Por qué María percibió algo diferente al escuchar la expresión Ishlamá? Recuérdense que la palabra Ishlamá aquí es aramea. Siendo una expresión tan común dicha diariamente en el pueblo hebreo, ¿qué tenía de especial que la dejó pensando a diferencia de los demás que lo pronunciaban? Bueno, pues la gran diferencia está en qué estado lo decimos. Porque no es lo mismo hablar con el intelecto que hablar con nuestro ser. Son cosas diferentes, ¿ok? Porque ciertamente hoy día hasta el pueblo judío se saluda diciendo shalom. Lo han escuchado ustedes mucho, eso es muy tradicional. Pero eso nada más es ahorita, sino que hasta en la época de Jesús ya existía mucho este tipo de saludo. Decirle a un judío, entre judíos, shalom, era muy típico. Decir Ishlamá, que es arameo, es lo mismo que Shalom, nada más que cambia la pronunciación, pero tiene casi la misma estructura gramatical y de escritura. Era un saludo muy típico de ellos. Entonces, ¿por qué María se sorprende al escuchar a este ángel que le diga esa expresión si ella lo escuchaba diariamente? Podríamos decir, ¿acaso de qué se sorprendió? Ahora, Elizabeth, al escuchar el saludo Ishlamá de María, ¿acaso Elizabeth, ella siendo también judía, no escuchaba, no conocía este saludo? Pues también lo conocía. Pues, ¿qué hizo? Que la expresión de María hizo que hasta el niño brincara y que ella, es decir, Elizabeth, fuera llena del Espíritu Santo. Aquí es algo que nosotros como lectores de la Biblia necesitamos conocer. Cuando conocemos la trilítera y sus significados, vamos a entender muchas cosas que se nos están pasando y que nosotros también podemos transmitir eso a los demás y no nada más un saludo monótono que muchas veces cae en lo plano y a veces en algunas personas a veces en lo frío, que además se repite por repetir. Por ejemplo, un saludo que no está mal, bueno, ahorita no me voy a adelantar, mejor vamos a encontrarnos con las diapositivas y cuando lleguemos ahí vamos a entrar en el tema, ¿sale? Ok, ya les presenté el asunto que está pasando aquí. Ahora quiero que pongamos atención porque vamos a estudiar la palabra Ishlamá. Y ahora vamos a ver las descripciones que nos dan.
Y vamos a entender un poquito más sobre por qué ellos se sorprendían de ese saludo. Que todo el mundo lo decía, bueno, al menos allá en aquella época, pero por qué en algunos sí causaba ese efecto y en algunos no. ¿Sale? Miren, aquí voy a presentarles algo. Ahí dice la palabra Islamá. Esto es arameo. Esto se pronuncia así, Islamá. Y esta es su raíz. Estas tres letras. Sería esta letra, esta y esta. ¿Ok? Esta es la raíz. Cuando nosotros examinamos otras palabras dentro de la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento arameo, nosotros encontramos otras palabras que también comparten esta misma raíz. ¿Y saben qué palabras hemos encontrado? Ya no le pongo significados, sensaciones. ¿Por qué sensaciones? Porque miren, hay palabras que tienen esta misma raíz que significa o describe la sensación de estar pleno, sentirse completo. ¿Qué dice aquí? La siguiente, ¿ustedes? Ahora, quiero que ustedes vean. Estas palabras que tenemos aquí, en realidad no son conceptos abstractos. Son cosas que se van a entender con el sentir. Porque, a ver, la sanidad, ¿es algo que se experimenta o es algo que solamente comprendiendo le vamos a sanar? ¿O la sanidad la comprendemos porque previamente estuvimos enfermos? ¿Verdad que sí? Para entender la sanidad es porque previamente estuvimos enfermos o algo nos dolía. ¿Verdad que sí? Y una vez que ya se quitó esa enfermedad y ya no te duele nada, ¿qué experimentamos? ¿Y qué más? Libertad. Ahora, ¿y a poco eso que acaban de escribir es un concepto que se entiende con la mente? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cierto? Ahora, la integridad. La integridad es algo que lo vamos a entender con un concepto lógico o es algo que experimentamos. Porque para experimentar la integridad es porque previamente fuimos injustos, ¿cierto? Pero si nosotros rectificamos el daño, nosotros experimentamos esa integridad. Y la integridad, ¿sabes qué te causa? Libertad. No es un concepto, son sensaciones. Por eso el tema se llama sensorial, porque las mismas palabras, o sea, fíjate nada más la palabra paz está cargada de esto. Es como si la palabra paz o Islamá fuera así y dentro de una cajita, como un regalo, estuviera todas estas sensaciones y es que todo significa. Aquí no podemos caer con que, bueno, pues ¿cuál de todo esto significará? No, es que no vas a seleccionar una. Todas significan porque todas entran dentro de un escenario. Ninguna se queda atrás, todas entran al campo. Y estas, imagínate ahora sí, cuando María le dijo, Islamá, ¿sabes qué le transmitió? Todo esto. Porque no es lo mismo hablar con el intelecto que hablar con tu ser. Porque ¿sabes cuándo va a pasar cuando hablemos, cuando transmitamos esto? Cuando nosotros lo estemos viviendo. Cuando lo experimentemos. Pero ahorita voy un poco más adelante. Déjame primero desarrollar esto y aterrizamos la idea. ¿Sale? Se los quiero mostrar con evidencia bíblica. Primera sensación, la integridad. Aquí está la palabra shalem. Miren, voy a regresar. Aquí está la raíz de esta palabra. Vamos a ver ahorita muchas palabras que tengan esta misma raíz. ¿Ok? Y fíjense, aquí se encuentra. La primera es integridad. En Primera de Reyes 8:61 dice, sea pues íntegro el corazón de ustedes para con el Señor nuestro Dios. Sean pues íntegro el corazón. La palabra aquí, íntegro, esta palabra hebrea es esta. La raíz de la palabra es Shalama. Shalem. ¿Y qué significa? Íntegro. Entonces, tenemos la palabra paz, pero también significa o nos está describiendo la integridad. Porque díganme si no, cuando nosotros hacemos un acto de integridad, eso se le conoce como paz, porque estás pleno, no hay nada que te acuse, no hay nada que te haga sentirte mal. ¿Sí? Esa es la primera definición. Segunda sensación, ¿cuál es? Sanidad. En Génesis 33:18 dice la Biblia, Dios habla hoy, dice de esta manera. Cuando Jacob vino de Padán Aram, llegó sano y salvo. Esta palabra sano es la palabra shalem. Es decir, llegó sin daños,
llegó completo, podría decirse, llegó completo, pero llegó sano, es decir, sin ningún rasguño, completo. Pero fíjense, llegó sano, no le faltaba nada. Y esa es otra descripción de la palabra paz. Cuando no hay algo que te falte, todo está completo. En otras palabras, podemos decir lo que estás equilibrado. Estás equilibrado porque mucha bondad también es peligroso, pero mucha maldad, pues ya ni se diga. Estamos totalmente así. ¿Ok? Tenemos que estar equilibrados. Y eso significa estar completos. Otra descripción. Bueno, les estaba diciendo de aquí que significa sano. Ahora fíjense, cuando leemos nosotros los evangelios, ahora vean esto. Cuando la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, leemos en Marcos, dice, hija, tu fe te ha sanado. Y le dijo Jesús, vete en qué. Ahí la palabra aramea es Ishlama. Y fíjense, una vez Jesús diciendo la palabra, ¿qué pasó? Una vez dicho algo, se transmite en la persona. Jesús dice la palabra para describir que ella está completamente sana. No le falta nada. Fíjense cómo está aquí, diciendo la palabra con acción. Palabra y acción. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque Jesús sabía usar las palabras bien y nosotros necesitamos aprenderlas. Ahora, ¿tengo que hablar la palabra aramea Ishlama? Pues que nadie nos va a entender. No se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos hablar en español, transmitiendo esas sensaciones a los demás. Tenemos que hablar todo en español. No se trata de pronunciar la palabra. Imagínate que usted llegue con unas personas que tú llegas, ¿no? No te conocen y llegas y shalom, shalama a todos. Seamos sinceros. Quiero que te cierren las puertas. ¿Sale? O si no, van a decir, ¿y este quién es? ¿O de dónde viene? En verdad, en vez de ayudar, no va a favorecer mucho. Hay que ser muy sinceros. Pero si habláramos nosotros en español, todas esas palabras dándole la forma, pero que te los transmitas, otras cosas sucederían. Y ahorita les voy a explicar cómo podemos hablar semíticamente en español. ¿Sale? Ahora, mire, vamos a ver otra cosa. ¿Sí me puede explicar hasta aquí algún comentario de ustedes? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Adelante, pueden pasar. Ahorita van a traer unas sillas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense, Lucas 1:44, porque tan pronto como llegó la voz de su saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Se acuerdan qué es lo que estábamos viendo? De que María dijo una palabra y inmediatamente saltó en el vientre el pequeño Juan. Dice, porque tan pronto llegó la voz de tu saludo, es decir, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dice, en esta cita leemos que Elizabeth dice, tan pronto llegó la voz de tu saludo a mis oídos. ¿Qué saludo dijo? Nosotros en español, puedo repetir, no vemos qué dice, porque cualquiera puede decir, bueno, es que aquí no dice qué saludo. Pero si nosotros leemos en el texto en arameo, sí te dice qué palabra utilizó. Y entonces ya es un método porque ya vemos qué palabra es y podemos trabajar con ella. Y vemos que todos esos significados no son cosas abstractas. ¿Qué les dije que eran? Describe sensaciones. Por ejemplo, la palabra paz, que les había dicho que una palabra que ustedes ahorita captaron, de las sensaciones que muestra, ¿cuál? Sanidad. Ok. Paz también significa sanidad. Pero la sanidad, como les había dicho, no es un concepto que lo vas a entender con la lógica. Porque para entender qué es sanidad es porque previamente estuviste enfermo. Y para experimentar la sanidad es liberarse de la enfermedad que tienes, ya sea un dolor de cabeza, ya sea un problema estomacal, o ya sea hasta desequilibrios razonables o emocionales. Cuando nosotros llegamos a ese equilibrio estamos experimentando paz. Y no es algo que lo vas a entender buscando una lógica. Se va a describir a través de las acciones que tú has vivido. ¿Ok? Volvamos a este caso. Dice, porque tan pronto como la voz de tu Ishlama, ahora sí, en arameo dice esta palabra, lo que se ha traducido como tu saludo, en arameo es en la peshita aramea, o sea, directamente del códice Jaburis, dice Ishlama. Dice, tan pronto como la voz de tu Ishlama llegó a mis oídos, con gran alegría la criatura saltó. O sea, fíjense qué es la causa. María dijo una expresión que todo judío se saludaba,
¿sí? Pero ella dijo una palabra, ¿y qué pasó? ¿Y el niño qué pasó? Brincó. ¿Por qué causó eso? Cuando todo el mundo se saludaba igual. Ahora, aquí hay una traducción. Hicimos una traducción explicativa un poco más para poder comprender. Tan pronto cuando tu voz, porque la voz son frecuencias de sonido, ¿cierto? Tan pronto cuando tu voz, es decir, tu frecuencia de sonido de la palabra Islamá, es decir, la plenitud que me transmitió, al llegar a mis oídos, pues con gran alegría el niño saltó en mi vientre. Porque vuelvo a repetir, nunca va a ser lo mismo hablar con el intelecto que hablar con el ser. Cuando hablamos con el intelecto son muchas palabrerías nada más y está bien, porque hay que comunicarse. Pero como creyentes, que somos portadores de la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos tenemos que hablar con esas palabras manifestadas en nuestro ser, para cuando nosotros hablamos transmitamos. Y no se trata, como les mencionaba hace rato, no se trata que llegues a un lugar y digas, shalom a todos. Sí, qué bien, pero si la gente no sabe ni lo que dijiste, pues la verdad es que no funciona para nada. Hermano, es como cuando uno saluda y uno abraza a la persona y ese abrazo se siente porque es sincero, no nomás un abrazo leve. Le dio en el clavo. Ahorita voy para allá, porque no es tanto el hablar, son tus acciones transmitidas en las palabras transmitidas en ti. A eso quiero llegar, pero eso es muy bueno lo que dijo. Es que me voy a apurar, es que estoy dando la forma para ir aterrizando algunos detalles. Es que es exactamente, ahorita vamos a ir con eso, ¿sale? Muy bien. ¿Y por qué sucedió esto? Porque lo que dijo María lo dijo con la sensación. Experimentó ella primeramente con el ángel y luego pudo ella transmitir el significado de las palabras, porque no se quedaron con la abstracción, con lo lógico, con el repetir palabras porque sé que así se dicen, porque muchas veces hablamos y no sabemos lo que decimos, ¿cierto? Muchas veces hablamos cosas y hablamos y a veces, por ejemplo, nosotros como cristianos, eh, bueno, lo hablo porque todos somos creyentes y todos estamos de acuerdo con eso. A veces adoptamos nosotros un vocabulario como cristianos que lo adoptamos, pero en realidad no sabemos cómo transmitir lo que hablo. Adoptamos, pero en realidad muchas veces ya tanto repetirla se vuelve una rutina. Por ejemplo, lo que voy a decir no es que esté mal, está bien la expresión, pero díganme si no, a veces ya se ha caído en la monotonía. Cuando decimos, cuando ves a un hermano, ¿qué es lo primero que le decimos? Dios te bendiga, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No está mal dicho, es un buen deseo, pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces ya nada más lo decimos por decirlo, pero ya no en verdad se siente tanto el desearle que Dios te bendiga? Puede ser que sí, pero hay muchas personas que no. Entonces esa es la gran diferencia entre hablar con el intelecto y hablar con el ser. Son cosas diferentes. Pero para que nosotros podamos hablar con el ser, estas palabras que nos describen, las sensaciones tenemos que manifestarlas en nosotros. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo puedo yo manifestar esta paz? Muy sencillo. Nos autoanalizamos nosotros primeramente en nuestro carácter, vemos las cosas que no son correctas y empezamos a eliminarlas. Empezamos a vivir íntegramente y vas a experimentar la libertad. Cuando empiezas a vivir la libertad, vamos a experimentar la sanidad. Y cuando experimentemos todo eso, esa palabra ya la estás manifestando en ti. ¿Se acuerdan que dice el texto? Y la palabra se hizo carne. Y aunque habla de Jesús, ¿qué creen? Toda la palabra que se encuentra en la Biblia la podemos hacer carne en nuestra persona. Pero las mismas descripciones de lo que le llamamos significados, en realidad son descripciones sensoriales. Cuando nosotros aplicamos esto, entonces nosotros vamos a transmitir esa palabra Islamá en su plenitud con nuestras palabras y como dijo nuestra hermana allá atrás, hasta con nuestras acciones. Porque decir paz, no nada más es decir paz y ya está. No. Muchas veces a veces ni puedes ocupar la palabra paz. No es necesario que la uses. Transmítele a todo lo que conlleva ella. Que cuando te vea la gente dices, oye, cada vez que te veo como que me hace sentir bien. No se los han dicho a ustedes. Digan que sí, aunque sea, aunque tal vez no. Oigan, por favor, hay que ayudarnos un poquito. A veces la gente dice, oye, hasta me siento como que hasta me transmites paz. Yo sé que se los han dicho porque Cristo está en nosotros, la verdad. O sea, cuando llegan al domicilio a visitar, ¿qué le dicen? Sienten una paz. ¿Ya ve? Ahora, eso es lo que dicen ellos, sí, y está bien. Pero podemos hacer muchas cosas más. Podemos transmitir más. ¿Sale? Ok, fíjense, aquí hay un detalle que como cristianos se nos ha pasado así.
Eso es yo lo que viene ahorita yo le llamo un mandamiento perdido. Yo, no todos. Yo nada más le digo así, no sé si ustedes o no, pero les voy a decir por qué. Jesús nos pide a todos que dice, en cualquier casa donde entren, antes que nada digan, paz a esta casa. ¿Cuántos de nosotros en nuestro vocabulario está esta expresión? Entonces ya no más para mí es un mandamiento perdido, ¿no? Entonces ahora sí ya somos todos. No es cierto, lo sigo siendo yo. No seguimos esto. No lo decimos. Porque no está en nuestra cultura. No, sí, pero fíjate. Porque esa es una, lo decía hace rato, que cada vez que se veían, decían Islamá. Claro. Y igual era una costumbre de ellos que cada vez que llegamos a una casa decía, claro. hacia vosotros. Exacto. Aunque nosotros en nuestra cultura no. Buenos días, buenas tardes. Ya llegué. O ya llegué. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan paz a esta casa, es lo que tenemos como traducción. Pero ¿ya vieron lo que significa paz? O sea, ya no vayas con que qué significa. Ahora cambia el concepto. O sea, sí significa algo, pero no nos quedemos con el significado. Lo llevemos a la descripción de qué es lo que me hace sentir. Y ahora, ¿qué nos dice Jesús? Que esa palabra paz no nada más es por decirla, sino es que la transmitas cada vez que llegas a una casa. Ya vieron, ahora los conceptos van a cambiar. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos un caso. Este es un mandamiento dicho por Jesús para todo el que le siga, ya que por esa razón nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? A ver, leanlo ustedes. ¿Porque es qué? Porque seguimos. ¿Porque somos qué? ¿Y qué más? Porque somos seguidores de Jesús y hacemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, este es un mandamiento que la mayoría de nosotros como sus seguidores no practicamos, o más bien no decimos, es cierto. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Por qué razón Jesús le pide a sus alumnos que digan paz a esta casa? ¿Acaso eran maleducados o no saludaban? ¿O era algo más que un saludo? Porque, a ver, los apóstoles eran judíos. Era un típico saludo judío decir shalom o islamá. ¿Por qué Jesús le pide que digan este saludo a las casas? ¿Acaso eran maleducados y no saludaban? Yo creo que no va por ahí. O es que Jesús nos está enseñando, les enseñó a ellos y ahora nos está enseñando a nosotros que aprendamos a transmitir lo que hablamos. Porque nunca va a ser lo mismo hablar con el intelecto que hablar con tu ser. Nunca va a ser lo mismo. Y para que nosotros aprendamos a hablar con nuestro ser, tenemos que, ahora sí ya viste el significado. No interpretemos nada. Deja que la misma raíz nos describa las sensaciones de ellas y aprendamos a vivir íntegramente con las personas. Es decir, si yo veo que soy muy conflictivo, le calmo, ya no ando echando bronca, decimos, ya no ando provocando el pleito. Si todavía hay algo en mi comportamiento que soy a lo mejor muy vengativo o muy orgulloso, dejemos todo eso. Y entonces vamos a experimentar la libertad, la sanidad, la integridad y sentirte pleno, lleno. Y entonces vamos a experimentar, te digo que aquí es en donde las palabras no van a entrar entendiéndolas con el razonamiento, para que nosotros podamos, voy a decirlo de esta manera, ya no le voy a dar tanta vuelta al asunto, para que encarnemos la palabra Islamá en nosotros, las mismas descripciones nos dicen qué es lo que debemos de hacer. Si la palabra Islamá me dice que tiene la descripción o la sensación de integridad, sentirme íntegro, si hay algo en mi persona que no me está haciendo vivir íntegro, ya sea porque sea orgulloso, sea necio, sea conflictivo, sea vengativo, sea de maquinar muchos, ¿cómo le llaman? Prejuicios, que muchas veces los prejuicios son más destructivos más malos que buenos. Ya estoy pensando y digo, no, es que me lo debe haber hecho por esto. Y empezamos a maquinarnos una idea, una película contraria y terminas fastidiando, inclusive hasta odiando a tu hermano. No tanto los de la congre, bueno, también, pero a veces hasta tus familiares. Bueno, pues eso ya hay que ir quitándolo. Ya hay que ponerse a cuentas, hay que equilibrarse. Y entonces esa palabra, Islamá, la vamos a manifestar en nosotros. ¿Saben qué sucede? Que muchas veces pensamos que tenemos un encuentro con Jesús. Voy a decirlo de esta manera. Se despiertan los niveles de conciencia en nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús y pensamos que ya la hicimos y ya llegamos y es todo. No. ¿Saben que al momento de que se despierta el nivel de conciencia inicia el trabajo?
¿Cuándo comenzamos a trabajar nosotros? Cuando nos despertamos, ¿no? Estamos dormidos toda la noche y a la hora que te levantes, ¿qué haces? Normalmente tienes que ponerte activo. Pues, ¿qué creen? Jesús nos despierta de nuestra manera de vivir, nos despierta a nivel de conciencia, nos hace despertar ahora de las cosas que no hacíamos y de las cosas que ahora debemos de hacer correctamente. Cuando te despierta Jesús, nos despierta Jesús, no es para que sigamos dormidos, es para que trabajemos ahora. Y ¿qué es lo que ha pasado muchas veces en nosotros como creyentes? O no sé si aquí o afuera, pero seamos sinceros. Ha habido un estancamiento de rutina. Y parece que todo es lo mismo y no pasa nada. Y pueden pasar 15, 20 años, 30 y sigue el mismo método y no cambia nada. Porque aunque te despertó Jesús, nos estamos durmiendo otra vez. Y cuando te despierta Jesús, nos despierta Jesús, no es para que volvamos a dormir, es donde inicia el trabajo. Y muchas veces ya no prestamos atención. Ese es el problema, que no prestamos atención. Estamos más ocupados en otras cosas que son importantes, pero pues ya pasó, ¿no? Si teníamos que trabajar, el trabajo ya se quedó. Pero todavía lo seguimos arrastrando, hasta en la noche no podemos ni dormir porque estoy pensando en el trabajo, ¿qué voy a hacer mañana? Pero nunca nos detenemos un poco a decir, a ver, mi carácter está pasando esto y aquello. Sigo siendo orgulloso, sigo siendo necio, sigo siendo conflictivo. Todavía no perdono a tales personas. Soy de mente que cada vez que algo me dicen, me voy muy frágil y ya no voy o ya no le hablo. Oye, no, yo creo que no es necesario eso. Recuerden, Jesús nos despertó para que empecemos a trabajar, no para que seamos rutinarios. Pues miren, estas palabras, la palabra Shlamá, si ya nos está dando la descripción, echemos mano de ella. Vivamos la integridad, porque Jesús nos dio la capacidad para saber perdonar. Antes no sabíamos. Ahora ya sabemos que es bajarle al orgullo y acercarnos y decir, ¿sabes qué? Cometí el error, perdóname. Sí, a lo mejor nos cueste, algunos menos, algunos más, pero orgullo es orgullo. Pero eso hay que eliminarlo. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos la palabra Shlamá, la palabra paz, la sensación de la palabra tal. Experimentémoslos. Y vas a ver que muchas cosas se nos van a ir quitándose muchos problemas, o cómo enfocamos la vida, se van a ir eliminando de nuestra vida. En verdad, se va a ir quitando. Yo me acuerdo que yo tuve que echar mano de esto. Y me ha ayudado bastante. O sea, yo no estoy aquí hablando de lo que hay. Creo que es así. No, ya lo puse en práctica. Y ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. En serio. A lo mejor nada más pues ya está. Lo apliqué y lo sigo aplicando. Y me ha ayudado a estar más tranquilo. Más tranquilo. No tranquilo en el sentido de que no pasa nada, porque siempre hay que estar activos. ¿Sale? Sino en el sentido de que ya no me siento con esas cargas que antes me sentía. Ya siendo creyentes, muchas veces nos echamos cargas que ya no tenemos por qué seguir arrastrándolas. Todavía con las culpabilidades del pasado. Todavía con las arrogancias que nos podemos llevar. Creo que ya es suficiente, ¿no? O todavía, principalmente, eso es lo que se practica mucho, las habladurías dentro de la iglesia. Una tiradera que parece que para eso fuimos llamados, ¿verdad? Ya basta, ¿no? Si eso trae integridad en nuestro ser, si eso trae plenitud en nuestro ser, y si eso nos hace sentirnos más cerca de Jesús, hasta que nos gastemos la lengua. Pero yo sé que no es así. Yo sé que esto no es así. Yo sé que cuando callemos la mala lengua, muchas cosas vamos a experimentar. Una vez más, hay palabras que no se van a entender con el intelecto. Hay palabras que se van a entender con la sensación. Cuando aprendemos a renunciar de nuestro mal carácter, vamos a aprender a experimentar qué es la palabra Shlamá, paz. Pero más que paz, es integridad, sentirte pleno, sentirte íntegro, sentirte sano. Y dime, ¿quién no de nosotros queremos sentirnos sanos? Bueno, ya no era por ahí, pero pues ya me fui. Ni modo. Entonces, Jesús le pide a esos alumnos que le digan paz a esta casa. ¿Acaso eran maleducados o no saludaban o eran algo, o era más que un saludo? Porque no es lo mismo hablar con el intelecto que hablar con el ser. Hay que transmitir la sensación de las palabras sagradas hechas carnes en nosotros. ¿Sale? Esas descripciones que nosotros vimos son las que nosotros tenemos que experimentar. Yo sé que todos los que tuvimos aquí un encuentro con Jesús, experimentamos esta plenitud, esta sanidad, esta liberación, esta libertad, ¿sí o no? Pero fue el inicio para despertarnos.
no para que nos fuéramos a dormir otra vez. Cada vez que Jesús nos despierta es porque inicia el trabajo. No antes, porque antes estábamos dormidos, estábamos así, mira, ciegos, no veíamos, estamos con los ojos cerrados, dormidos en una conciencia muy vaga, muy vana, ¿no? Pero Jesús nos despierta y nos hizo ver la realidad. Ah, ya la encontré. No, pues ya está, ahí quédate. No. Inicia el trabajo ahora sí. Y aquí es donde hay que empezar a trabajar con ello. Muy bien. Dice aquí, en cualquier casa donde entren, antes que nada digan, Ishlamá a esta casa. Si allá hay gente de Ishlamá, la Ishlamá de ustedes reposará sobre la gente, de lo contrario, volverá a ustedes. Cuando llegamos a una casa, más que decir una palabra, hay que decir más de una. Y que podamos transmitir verdaderamente las sensaciones de la palabra Ishlamá. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si ya vimos que la palabra significa integridad, plenitud, sanidad, trae el concepto o trae la descripción de estar equilibrados. A ver, pensemos un poco, a ver quién se atreve. ¿Cómo saludarías a una persona o una familia sin decir la palabra Ishlamá, teniendo en cuenta todas esas descripciones sensoriales? A ver. Más de una palabra. Les pongo el ejemplo y luego ustedes. Por ejemplo, pues no hay que caer en la monotonía, debe de ser algo que tú deseas, porque tú estás para transmitir, ¿sale? No nada más es algo monótono. No sé, podrías llegar y decirle, por ejemplo, me acerco a usted y le digo, hermanita, que la paz que trae libertad en su interior sea con usted y con toda su familia. Ya describí la palabra libertad, equilibrio en su interior. O puedes decir, no sé, es que es algo que tú conoces las palabras, pero que no caigas en la monotonía. Siéntelas y transmítaselo a los demás. O decirle, oye, hermanita, que el Señor te traiga el beneficio, trayéndote equilibrio mental y en tus emociones. No nada más a ti, sino que también a toda tu familia, se lo deseas. A decir nada más, que la paz de Dios esté contigo. Está bien, pero caemos en monotonía. Si esas descripciones tú te las apropias, porque es la sensación, es la descripción de la palabra Ishlamá, o paz, puedo decirlo así, y tú formulas una palabra, pero que le quieras tú transmitir, usa esas descripciones y transmíteselo a los demás. Y vas a ver cómo transmites cosas. Y no porque seas dándole una estructura, es porque en verdad tú también la has vivido y tú le deseas a los demás. Cuando llegamos a una casa, más que decir una palabra, hay que decir más de una. Y que podamos transmitir verdaderamente las sensaciones de la palabra Ishlamá, es decir, paz. Y aquí lo que nos decía nuestra hermanita. Lo que Jesús nos pide en este mandamiento, el de que vayan antes de entrar a una casa, digan, antes de entrar aquí, antes de entrar a una casa, digan paz, ¿no? A esta casa, dice. Lo que Jesús nos pide en este mandamiento es que podamos transmitir a los demás las sensaciones de las palabras manifestadas en nosotros. ¿Y qué hay que manifestar? Consolación, porque ya estuvimos consolados. Sanidad, porque ya estamos sanos. Cuyos resultados, ¿cuáles son? A los demás, ¿les vas a causar qué? Alegría y integridad, porque la palabra Ishlamá las has manifestado en ti. Porque nunca va a ser lo mismo hablar con el razonamiento que hablar con el ser. Nunca va a ser lo mismo. Hablar con el razonamiento, nada más como dice luego Pablo de Tarso, son címbalos que retiñen. Sí, podemos hablar muy bien, qué bonito, ¿no? Pero cuando nosotros estas palabras, esas descripciones las manifestamos en nosotros, cuando las pongamos en práctica, entonces como ya la experimentamos, ahora sí vamos a poder transmitirles a los demás estas expresiones. Entonces no es tanto el que ve y di pasa esta casa, porque ellos ya sabían usar la palabra shalom, sino que esa palabra que tú conoces, que no se te quede nada más aquí, sino que vívela primeramente y luego cuando la hayas vivido vamos a tener la capacidad para poder transmitírselo a los demás. Entonces ese mandamiento ahora sí se cumple. En vez de decir, hola hermano, Dios te bendiga, sí, ya es un saludo monótono, pero me lo estás transmitiendo. No sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero hay de todo. ¿Sí? A eso me refiero, que lo que está pidiendo Jesús en este mandamiento no es tanto repetir la expresión así monótona, sino que esa palabra Ishlamá
con todo su significado, porque Jesús sabía muy bien el significado de eso, pues obviamente, tú las practicaras primeramente, y una vez que hayas experimentado esa palabra manifestada en ti, vamos a tener la capacidad de cuando nosotros le hablemos a una persona, le vamos a transmitir esas palabras en tus acciones. Acciones. No nada más guau, palabrerías. Acciones. ¿Sabías que hay a veces que hasta un abrazo sin decir ninguna palabra es suficiente? Hay una frase que utilizamos mucho, por ejemplo, A ver, ¿cuál? cuando dicen, qué gusto verte, y es una frase tal vez repetitiva, pero al menos cuando yo la digo y se siente, ¿no? O sea, es un gusto poder volver a ver. Y es que se refleja en el rostro, y hasta en las palabras, y hasta en el afecto. O sea, ahí es cuando se transmite, porque el gusto, la alegría ya está en ti, a pesar de las luchas que tenemos, ¿cierto? Hay que manifestar la luz. La luz, acuérdense que somos luz también. Y esa luz, ¿cómo se va a reflejar? Pues obviamente en las acciones. Pero si sé utilizar las descripciones de las palabras semitas y luego las transmito en español, porque hay que hablar semíticamente en español. Se puede, ¿eh? Muy fácil. Pero hay que saber las descripciones y principalmente vivirlas. Eso es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto. A veces un abrazo dice mucho. Y con eso es suficiente. Y no tuvieses que decir nada. Tuvimos que transmitir y darlo verdaderamente. ¿Ok? Eso es. No es tanto el decirlo, sino vivirlo y transmitirlo. La palabra Islamá a la gente con la que tú vayas. Eso es. Muy bien. Aquí hicimos una traducción explicativa y dice, en cualquier casa donde entres, antes que nada transmitan, es decir, cuando dice digan, es transmitir, porque decir es transmitir lo que vives. En cualquier casa donde entren, antes que nada transmitan esa paz que trae libertad y sanidad a esa familia, porque hablando de casa habla de la familia. Si allí hay gente que desea ese estado de plenitud, es decir, esa paz, esa plenitud, es decir, esa paz que está en ustedes reposará sobre esa persona. Y ahora sí, vamos a entender, cuando comprendemos el significado, o los significados entre comillas, cuando vemos el significado que nos describe sensaciones de la palabra Islamá, podemos traducir de esta manera. Una traducción explicativa es decir, que podemos a veces ampliar un poco el vocabulario, pero que no se salga de la esencia de la raíz, de la trilítera de la palabra. Y eso, ponerlo por escrito. Y estos son los resultados, y es muy bonito. Una vez más, en cualquier casa donde entren, antes que nada transmitan esa paz que trae libertad y sanidad a esa familia, porque ya está en ti. ¿Ok? Si allí hay gente que desea ese estado de plenitud, que te la ven a ti, nos la ven a nosotros, esa plenitud que está en ustedes reposará sobre esa persona, es decir, le vas a enseñar y le vas a transmitir lo que en verdad es el cariño, el amor y la libertad, porque está manifestada en nosotros. Entonces, nunca va a ser lo mismo nada más leer que vivirlo. Cuando las vivimos y ya las palabras nos están dando su propia descripción, yo creo que ya no hay nada mucho que interpretarlo, más bien ya no hay que interpretarlo nada, porque las mismas palabras nos están dando la descripción de lo que debemos de hacer. ¿Cierto o no? ¿Qué más tenemos? Un ejemplo cuando leamos algo. Aquí hay unos pasos. Y bueno, las imágenes creo que están muy claras, ¿no? O sea, más que 1000 palabras, los gestos son los que son muy importantes. ¿Sale? Porque imagínense que hay personas que tienen dificultades de hablar. No va a decir la palabra literal, pero créeme que el afecto que te va a dar es mejor que no te dijera nada, porque con su afecto es todo. ¿Sale? Y a veces los que sabemos hablar, ahí muere. Vamos a continuar. ¿Sale? Vamos a continuar ya. Como dice Francisco, si me quieren apedrear allá afuera, que yo creo que no voy a llegar afuera, aquí cerquita. Miren, aquí hay unos pasos, ¿sale? De cómo podemos hacer esto. Bueno, yo lo he hecho, pero igual nos puede ayudar a todos. Primer paso, cuando nosotros estamos leyendo. Estoy leyendo la Biblia y leo que dice, la paz le dejo, la paz le doy. No la doy como el mundo la da. No dejen su corazón, que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Ok? Bueno, yo ahora ya sé que cuando veo la palabra paz le dejo, mi paz le doy. Entonces, segundo paso es que yo voy a recordar la sensación de las palabras. ¿Sí? Las debo de conocer, pero sé que no tienen que quedarse nada más aquí,
sino que yo decir, sí, esa palabra paz me trae la idea de sano, íntegro, pleno, libre, consuelo. Y entonces cuando yo leo, la paz le dejo, la paz le doy, yo ya sé que Jesús está hablando de qué, mi sanidad, te doy sanidad, te doy libertad, te hago sentirte íntegro y te doy plenitud. Y todo eso, haz de cuenta que lo pongo en la lectura, lo estoy leyendo y digo, sí. ¿Y qué hago? Que cuando traigo todas esas descripciones, el punto número 3 es sentir lo que ya muchos ya sentimos. ¿Cuántos hemos experimentado la libertad en Jesús? ¿Verdad que sí? Recuerda esa libertad que nos dio. Cuando nos sentimos plenos, es decir, cuando las cargas de nuestras culpabilidades y los errores, o sea, los problemas nunca se quitaron, los problemas no nos los va a quitar. Esas son nuestras consecuencias, lo que sembramos cosechamos. Pero ya no teníamos esa carga, esa gran culpabilidad que no sabías ni a dónde ir, qué hacer, y desesperadamente nos liberó y nos trajo una plenitud. Nos sanó y nos hizo sentirnos íntegros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero veo la palabra paz, me acuerdo de las sensaciones y las traigo en mi sentir. Entonces es una experiencia de lectura para cada uno de nosotros en lo personal. En lo personal, porque cada quien tenemos que traer la escritura manifestada en nosotros en lo personal. Y dice, trayendo la experiencia de las sensaciones que ya hemos vivido ante tales descripciones. Y una vez que yo experimento esto, experimentarlo es, como les había mencionado al principio, ponerme a cuentas con alguien, dejar de ser orgulloso, no maquinar ideas equivocadas. La integridad se va a basar cuando tú estés solo, qué haces y qué no hacemos, todo eso. Cuando empezamos a vivir en esa palabra en nosotros, entonces, ¿sabes cuál es el punto número 4? Transmitir lo que ya leímos porque ya previamente lo vivimos. Y como ya lo vivimos, tenemos la capacidad para transmitírselo a los demás. ¿Ok? Transmitir, manifestar las palabras sagradas en nuestro ser interior es poder hablar y transmitir la realidad de una verdadera conducta hacia los demás. No fingida o aparente, más bien en una realidad de identidad, teniendo en cuenta el cuidar la mente y los malos impulsos emocionales que nos hacen volver a perder esa paz, ese estado de plenitud, de inocencia o de integridad o libertad. Se pierde, se puede perder, más bien descuidar, pero Dios es bueno que cada vez nos hace volver, darnos la capacidad para volver a retomar lo que un día cometimos mal. Recuerden, Jesús nos despertó no para que volvamos a dormir, es porque despiertos es para ponernos a trabajar. Eso es en lo secular de la vida. Ahora imagínate en el nivel de conciencia. Es para ponernos a trabajar. El trabajo inicia cuando Jesús nos despierta. ¿Sabes en dónde vamos a manifestar la luz? Primeramente en nosotros. No nada más en la congre, los viernes, los sábados y los domingos, porque allá es muy fácil dar la apariencia, seamos sinceros. Sea que sí es íntegra tu persona, pero también hay que tomar en cuenta que sí hay mucha máscara. Sale, hay de todo. Algún día fuimos máscaras tal vez, pero ya basta, ya me cansé, quiero ser la persona que era al principio. Está bien, no hay problema. Pero la verdadera luz, ¿sabes en dónde hay que manifestarla primeramente? Primeramente con uno mismo. En segunda, con la familia, con los hijos, con tus padres. En tercera, en tu trabajo. Y ya después lo demás. Pero se inicia en casa, o se inicia con uno mismo y luego con los demás. No al revés. No en donde podemos dar la apariencia porque es ficción. Seamos íntegros, sinceros y honestos, porque queremos vivir esto. ¿Sale? Y bueno, ¿y qué más? Sí. Hablar semánticamente en español. Por ejemplo, lo que les había dado, les puse un ejemplo. La paz sea contigo. Estos son ejemplos, nada más. Podrías decir que la paz que trae libertad en el interior sea contigo y con toda tu familia. Para describir todo lo que significa paz sea contigo, porque tú ya sabes que la palabra paz o islamá, todo lo que tiene sus descripciones, eso tú puedes usar las palabras para transmitírselo a los demás. No caer en la monotonía. Entonces me tengo que aprender toda esta frase y así lo voy a decir, caes en la monotonía. Pero ayuda un poco cómo puedes hablar semánticamente en español. Y semánticamente en español no significa decir, oye, shalom ubrajot a todos ustedes. Y entramos a un lugar donde la gente no sabe ni qué es eso, hasta te van a decir, ¿y este ridículo quién es? ¿Cierto? Seamos sinceros, ¿sí?
Eso no es hablar semánticamente en español, eso es hablar hebreo o pedacitos de hebreo y ya está. Ahora, no es porque tampoco sea malo, pero si hay personas con las que te puedes hablar así y te comprendes, libres somos. Pero también hay que estar conscientes de que hay personas que cuando escuchan eso, pues, ¿y este quién es? ¿Y este qué es judío o qué? O peor tantito, ¿y este judaizante qué? ¿No? Porque eso es muy típico de aquí. Pero no, hablar semánticamente es aquellas sensaciones que ya aprendiste, poder transmitírselas todo en español a las demás personas. ¿Sale? Por ejemplo, cuando decimos, Dios te bendiga, que Dios beneficie con equilibrio en tu mente y en tus emociones. Pero ustedes lo que quieran decir, eso nada más es una idea, no es que a fuerza tenemos que hablar así, pero hay maneras de cómo hablar semánticamente en español. ¿Sale? Sin utilizar ninguna expresión que lo que nos escuchen no van a entender nada. Solamente aquí, si Francisco se lo dices, te lo va a entender. Y muy contento, y yo también y todos. Dígame, hermano. Yo tengo un saludo para los hermanos que cuando llegan a la escuela dominical, Dios les bendiga y reciban libertad, sabiendo que ellos han vivido toda la semana con cargas, con problemas, y es mi saludo cuando ellos entran y me dicen gracias. Y porque tengo un lugar para recibirlos a ellos. Mira qué bien. Muy bien. Entonces, gracias. La palabra, tengan libertad por todos los problemas. Esa es muy buena palabra, porque en verdad deseas libertad, porque es que es verdad, a veces nos echamos cargas que no debemos, o problemas que podemos, a lo mejor podemos estar tranquilos, pero los problemas de la familia o consecuencias hace que estemos un poco confundidos, ¿no?, de las cosas, pero pedir libertad a alguien que es muy bueno, ¿eh? Pues vamos a darnos un pequeño receso y quiero compartirles otras sensaciones de las palabras, y espero terminar esta vez porque hay muchas más. La sensación de qué es sentirse salvo, y que es cuando Jesús dice, cuando Juan dice, y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es habitar entre nosotros? Y ahorita, pues sí, se puede, quiero terminarlo, ¿sale?